Cuando naces, todo el mundo espera de ti que, si tienes vulva, te sientas mujer y te gusten los hombres. Y si tienes pene, te sientas hombre y te gusten las mujeres. Si no es así, entonces perteneces al colectivo LGTB. Y es que este colectivo lo componen las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers. Pero, ¿desde cuándo existen las personas que hoy denominamos LGTB? Pues bien fácil, desde siempre, desde la misma existencia del ser humano. Aunque, eso sí, en cada época y cultura han sido consideradas socialmente de forma diferente. Pon atención que te voy a contar cómo ha sido esto a lo largo de la historia. Ya verás qué interesante. Empezamos desde el principio. Hay evidencias de que ya en la prehistoria y en las primeras civilizaciones existen personas homosexuales, como el relato del héroe Gilgamesh de Babilonia, en el 4000 a.C., que cuenta la relación erótica que tiene con su compañero. O los manicuros del faraón, en el 2300 a.C., una tumba egipcia que muestra imágenes de dos hombres haciendo vida cotidiana, incluso abrazándose, como en las tumbas de parejas heterosexuales. Casi nada. Pero avancemos mejor hasta más o menos el siglo X a.C., a la antigua Grecia, que ya hay mucha más documentación. Bien, para empezar, tienes que saber que en esta época nadie se define como heterosexual u homosexual. De hecho, esos términos no existen. La sexualidad se vive más allá de todo eso, y se da por hecho que un hombre se va a sentir atraído por mujeres, pero también por hombres. Lo importante no es eso, sino el rol que adopta. Un buen griego debe adoptar el rol activo y dominante. Y una cosa más, cuando mantenga relaciones con otro hombre, este debe ser más joven o de clase social menor, normalmente un esclavo. Si es así, todo está bien. Al revés, está mal visto. Algo muy habitual en esta época es la llamada pederastia, la relación que existe entre un adolescente y un hombre mayor que hace de maestro. Se dedica a su formación y educación, y con quien tiene relaciones sexuales. Aunque te sorprenda, entonces está muy normalizado. Pero acuérdate, este siempre debe ser el dominante, y este, el pasivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el adolescente deja de ser imberbe. A partir de entonces, seguir manteniendo relaciones está mal visto. ¿Y las relaciones homosexuales entre mujeres? Pues no están bien consideradas. Pero una cosa, en el siglo VII a.C., la poetisa Safo escribe unas 12.000 líneas sobre su amor por otras mujeres, en esta isla, la isla de Lesbos, y como sabes, precisamente de ahí proviene el término de lesbiana. Seguimos con Roma. ¿Qué pasa ahí? Pues algo similar. La bisexualidad es la norma. Un romano puede tener sus amantes masculinos, pero siempre que adopte un rol dominante y activo, y lo haga con alguien más joven o de clase social menor. Eso sí, en Roma, estas relaciones son, digamos, más discretas. Se quedan en casa, sin exteriorizarlas tanto, y además, la pederastia deja de estar bien vista y llega incluso a perseguirse. Fíjate, emperadores como Julio César, Trajano o Adriano practican la homosexualidad sin problemas, y Nerón llegó a casarse con 3 hombres. ¿Y las mujeres? Pues no se sabe mucho, pero se piensa que no tuvieron el mismo nivel de aceptación. Sociedades muy machistas, ya sabes. Ah, y algo importante, el emperador Heliogábalo es la primera transexual de la historia de la que se tiene constancia. Vistió como mujer, y hasta quiso cambiar sus genitales quirúrgicamente. La situación cambia en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué pasa? El imperio se convierte al cristianismo. La nueva religión no ve igual las relaciones homosexuales y su emperador Teodosio I crea leyes contra las personas que las practican. Y es que mira, en esta época, el famoso San Agustín hace su propia interpretación de la Biblia y dice que la sodomía es pecado, pero también el mayor crimen contra la humanidad, incluso más grave que matar a tu propia madre. ¡Toma ya! Se empieza a estructurar el pensamiento homofóbico del cristianismo, y empiezan las persecuciones. Un momento, ¿sabías que no hay ningún registro en todo el Nuevo Testamento donde Jesús condene la homosexualidad? En el siglo V cae el Imperio Romano y llega la Edad Media. En la sociedad ha calado la visión negativa del cristianismo hacia las conductas homosexuales y siguen las persecuciones por diferentes zonas de Europa. Pero fíjate, igual te sorprende, durante toda la Alta Edad Media, es decir, durante 1000 años aproximadamente, a pesar de todo, se tiene bastante tolerancia hacia las prácticas homosexuales. De hecho, en monasterios y conventos, los monjes y las monjas la practican con bastante frecuencia. Y una cosa más, flipa, en estos siglos se llevan a cabo en varias zonas de Europa las adelfopoiesis, hermanamientos entre 2 hombres en iglesias católicas, que se comprometen a vivir juntos, cuidarse en la enfermedad, repartir tareas y compartir riquezas. Para algunos podrían tratarse de matrimonios entre personas del mismo sexo. Todo cambia en el siglo XIII. Las monarquías se vuelven más autoritarias, la sociedad se vuelve más teocéntrica y la intolerancia hacia la homosexualidad aumenta. A partir de ahora, en la mayoría de los países europeos y luego también en los americanos, ser homosexual es un crimen. Santo Tomás de Aquino declara que la sexualidad es para la reproducción. Así pues, la sodomía, que es así como se denomina desde el siglo XI a las conductas homosexuales, es algo contra natura y por tanto va contra Dios.
Pues eso, para el cristianismo, si algo no procrea, es anormal y abominable. El discurso homofóbico se recrudece y penetra profundamente en la cultura de Occidente. A partir de ahora empiezan las verdaderas persecuciones contra los sodomitas. A menudo, las personas homosexuales son acusadas de traer enfermedades, malas cosechas y catástrofes naturales, por lo que son rechazadas y deshonradas. Y mucho más, también son detenidas, torturadas y condenadas a muerte, como lo hace la Inquisición en España, o como las terribles persecuciones que se dan en Florencia y Venecia a finales de la Edad Media. ¿Sabías que Leonardo da Vinci es perseguido y acusado de sodomita precisamente en Florencia? Finalmente es absuelto, pero qué situación tan horrible. Tras varios siglos de criminalización, la cosa empieza a mejorar en la Ilustración. En el siglo XVIII, las persecuciones bajan en intensidad, y entonces llega la Revolución Francesa, quien proclama la libertad y la igualdad entre personas. Como consecuencia de esta revolución, por fin la homosexualidad se despenaliza. Deja de ser un crimen, primero en Francia, y luego en todos estos países, y más adelante en América. Vamos bien. Y atención, pasa algo importante. La ciencia y la medicina empiezan a interesarse por el estudio de la homosexualidad. A partir de ahora, ser homosexual empieza a considerarse una enfermedad. Ya no es un crimen, ni un pecado. Ser homosexual es ser un enfermo, y pasa a incluirse en los tratados de medicina. Esto trae algo bueno, que aleja la homosexualidad de la moral. Pero algo muy malo. Si es una enfermedad, puede y debe ser tratada. Comienzan las terapias, muchas de ellas durísimas, como el electroshock y hasta la lobotomía, con resultados pésimos. Por cierto, es a finales del siglo XIX y precisamente en el contexto médico cuando empieza a emplearse el término homosexual. En estos países la homosexualidad ha dejado de ser ilegal, pero en el resto de países europeos, pues aquí sigue siendo un delito, y en algunos países como Inglaterra, las leyes contra quien la practica incluso se recrudecen, especialmente contra las mujeres, a las cuales se les realiza la ablación. ¡Madre mía! En Alemania se aprueba el famoso artículo 175 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales masculinas, y es precisamente en este país, contra ese artículo, donde empieza el movimiento homosexual, el movimiento a favor de sus derechos y la reivindicación de que las relaciones homosexuales son algo natural, como la de Karl Heinrich Ulrich, un activista alemán, que es el primero que se proclama públicamente homosexual. Y así surgen los primeros grupos organizados. Uno de los más importantes, el Comité Científico Humanitario, de la mano de Magnus Hirschfeld, la primera asociación pública del mundo en defensa del colectivo, que busca el reconocimiento y la despenalización de la homosexualidad, y también de las personas transexuales. La lucha consigue su objetivo, y el artículo se elimina. Surgen las primeras revistas de temática homosexual, la primera película sobre el lesbianismo, y en 1930 se realiza la primera operación de la historia de reasignación de sexo a una persona transexual. Pero todos estos avances duran poco. Atención, ¿qué pasa? Los fascismos van apareciendo en diversos lugares de Europa, y estos vuelven a prohibir y perseguir la homosexualidad. La más dura, el nazismo. Buscando la pureza de la raza aria, Hitler recupera el maldito artículo nuevamente. Y así, decenas de miles de hombres homosexuales son detenidos y llevados a campos de concentración, solo por el hecho de ser homosexuales. Se calcula que durante el nazismo, 500.000 de ellos pudieron ser ejecutados. Seguro que sabes que en los campos de concentración se marca con un triángulo invertido rosa a todo homosexual. Pues bien, ese triángulo posteriormente se utilizará como símbolo de orgullo homosexual. La Segunda Guerra Mundial finaliza y se acaba el nazismo, pero a pesar de ello, no te lo pierdas, los homosexuales no son considerados víctimas y siguen siendo perseguidos. No obstante, se va entrando en una nueva era. Surge en Europa y América un nuevo movimiento, el movimiento homófilo. Crean y utilizan esa palabra en sustitución de homosexual, para enfatizar el amor en lugar del sexo, y así cambiar la imagen del homosexual promiscuo y lograr una mayor aceptación en la sociedad. Este movimiento, no obstante, es un movimiento moderado, que solo defiende los derechos de los homosexuales más normativos. Pero, ¿qué pasa con los transexuales? ¿Y los queer? ¿Las lesbianas masculinas? Eso llegará ahora. El verdadero movimiento de liberación va a comenzar. Atención. Estamos en 1969, en Nueva York. Te sitúo. Si perteneces al colectivo LGTB y quieres vivir tu sexualidad libremente, debes hacerlo en clubs clandestinos. Eso sí, periódicamente vendrá la policía a hacer redada, y si tu forma de vestir no coincide con el sexo de tu carnet, como en el caso de los travestis o transexuales, te llevarán preso o presa. Pero el 28 de junio de ese año, en un club llamado Stonewall, pasa algo diferente. Ese día llega la policía, pero por primera vez, por iniciativa de una mujer transexual, las personas del bar se resisten y se levantan contra los agentes duramente. Se producen los famosos disturbios de Stonewall, que duran horas y horas. Varias personas acaban heridas y muchas detenidas, pero ya nada va a ser lo mismo. Se inicia una renovada lucha por la liberación LGTB, y no hay vuelta atrás. Las protestas y las manifestaciones son cada vez más numerosas, y a partir de entonces se generan asociaciones y movimientos en contra de la LGTB-fobia. Al año de los disturbios, el 28 de junio de 1970, se da una manifestación para conmemorarlos, convirtiendo esa fecha en el Día del Orgullo del Colectivo
colectivo LGTB. En los años siguientes se da el auge de las asociaciones en defensa de todas las personas del colectivo, a lo largo y ancho de Estados Unidos primero y por más países después. Progresivamente el colectivo, con un gran esfuerzo y lucha, va conquistando derechos. En 1990, la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es la acción que más personas ha curado de golpe en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, millones de personas dejan de ser enfermas. En 1999, los Países Bajos legalizan por primera vez el matrimonio homosexual. Ese mismo año, Israel reconoce a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja mujer. En 2010, Australia reconoce por primera vez de forma legal el género neutro. En 2012, se aprueba en Honduras la ley de identidad de género. Se van reconociendo cada vez más los derechos del colectivo. A pesar de todo, en muchos lugares del mundo se sigue discriminando y criminalizando a las personas no normativas. No obstante, gracias a los logros de la lucha del movimiento, las personas LGTB van ganando mayor aceptación en la sociedad y pueden ir viviendo su sexualidad más libremente. Hemos llegado a la actualidad.